Vamos, ya. Bueno, quiero compartirles en esta noche una porción de la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 en adelante. Es un pasaje acerca de una conversación que tuvieron el Señor Jesús con dos de sus discípulos exactamente el primer día de la semana cuando Él resucitó, pero que es una conversación que tiene gran valor para todo cristiano. Dice la palabra aquí en San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, y he aquí dos de ellos, o sea, dos de los discípulos, el mismo día fueron a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, de todo lo sucedido en los últimos días, antes de la Pascua, eh, allí cuando los principales sacerdotes y el concilio de Jerusalén decidieron tomar preso a Jesús y condenarle a muerte, para lo cual entregaron a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador, el cual sentenció que fuese crucificado. El Señor Jesús había prometido que Él resucitaría de entre los muertos al tercer día. En muchas ocasiones el Señor habló con sus discípulos acerca de este evento, cuando precisamente subían a Jerusalén ese día que conocemos como Domingo de Ramos. Ese día, cuando iban a Jerusalén, el Señor les dijo claramente todo lo que iba a acontecer. Dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, refiriéndose a Él, será entregado en manos de los gentiles, y le atormentarán, y le crucificarán, y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. También el Señor había declarado a los mismos judíos que se habían levantado contra Él como enemigos, les había dado como respuesta. Cuando pidieron una señal, dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y entonces los judíos se burlaban de él diciendo que ese templo había sido reconstruido en 46 años y que él lo iba a levantar en 3 días. Entonces, pero Jesús no se refería al templo de Jerusalén, sino se refería a su propio cuerpo. Dice: en 3 días lo reedificaré. Estaba hablando acerca de su resurrección. Bien. Bueno, sucedieron, entonces dice aquí la palabra en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es algo extraordinario. Estos dos discípulos de Jesús iban de Jerusalén hacia una población llamada Emaús, y el Señor se les acerca y comienza a hablar con ellos. Dice la Escritura que mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, aunque el Señor se acercó y el Señor obró un milagro ahí para que no le conocieran, dice que los ojos les fueron velados para que no le conociesen. Y les dijo el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, dejemos hasta aquí la lectura y pidamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija para meditar en esta palabra y que nos revele precisamente esta palabra a nuestro corazón para que seamos edificados. Padre, te damos gracias porque tú nos concedes tomar este pasaje que nos habla acerca de la resurrección del Señor y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea revelando la sabiduría de esta palabra, revelando ciertamente esta verdad preciosa de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y Señor, te damos gracias también porque tenemos la presencia de Jesús aquí con nosotros. Él resucitó y ahora mismo está aquí, en este lugar conmigo, pero también está allí contigo. Por lo cual damos gracias a Dios por la presencia de Jesús en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces dice la palabra aquí que, digamos, me llama mucho la atención las palabras que estaban hablando estos dos discípulos. Ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue, notemos la manera en que ellos estaban hablando, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, si Jesucristo no hubiese resucitado entre los muertos, este versículo estaría para siempre de esa manera, ¿sí? O sea, lo interpretaríamos así, como ellos lo estaban diciendo. Pero la realidad es que no podemos decir, como aquellos dos discípulos, que Jesús fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras, sino que ellos hablaban así porque lo consideraban muerto, porque consideraban a Jesús allí metido en un sepulcro. Por eso estaban diciendo, sin ninguna esperanza, que Jesús fue varón profeta, ¿sí? Pero la verdad es que Jesucristo resucitó y entonces podemos decir que es varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y está presente con nosotros, así como lo estuvo presente con aquellos dos discípulos, entonces también está presente con nosotros. Y recordemos, entonces Jesucristo es ese varón profeta poderoso en palabra y en obra, no ha cambiado. También el apóstol Pablo dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, el mismo Jesucristo, antes de ser crucificado, resucitó y continúa siendo el mismo, ¿sí? Cuando Él resucitó, se presentó a los discípulos y ellos estaban atemorizados, pensando que veían un fantasma. Pero el Señor les dijo que no tuvieran temor. Y se acercó a ellos y les dice, tocadme, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró las heridas de sus manos y de su costado, para que ellos se diesen cuenta de que era exactamente el Señor
y que había resucitado entre los muertos. Por lo tanto, no podemos hablar de Jesús como el que es, como el que era, ¿sí? Sino como si estuviese muerto, sino como el que es, porque está vivo y está con nosotros. Ellos también dicen en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Recordemos que Israel estaba bajo el dominio de los romanos y muchos esperaban que el Señor Jesús le librara de este gobierno romano que estaba dominándoles. Entonces muchos miraban a Jesús como aquel rey de los judíos que podía librarles del gobierno romano. Sin embargo, el Señor Jesús no vino para gobernar, digamos, allí sobre Israel, liberándolos del yugo romano, sino que Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y aunque el reino de Cristo no es de este mundo, sin embargo, tiene influencia poderosa en este mundo. Y Jesús estableció su reino, ha establecido su reino en la tierra, pero es un reino invisible, ¿sí? Es un reino invisible. Pero el hecho de que sea invisible no significa que no sea un reino verdadero. Aunque no lo vemos, tiene un poder extraordinario. Y el rey de este reino invisible es Jesús. Y así como Jesús es real, también este reino es real. Entonces dice, nosotros esperábamos, ¿sí? O sea, en otras palabras, qué desilusión nos llevamos porque nosotros estábamos esperando que Él iba a redimir a Israel del yugo de los romanos. Pero hoy ya no, se nos acabó la esperanza porque lo mataron, lo crucificaron y lo sepultaron. Entonces, cuando uno mira a Jesús sencillamente como si no hubiese resucitado entre los muertos, pues no hay esperanza. Pero Jesucristo resucitó para brindarnos esperanza. Bueno, entonces la palabra del Señor nos dice claramente que Jesucristo es ahora, ¿sí? Él resucitó y está con nosotros ahora. En el libro de Apocalipsis hay una revelación precisamente de Jesucristo. El Espíritu Santo lo presenta a Jesús como, primeramente, como el que es. Dice Apocalipsis 1:4, cuando el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, tuvo una revelación del Hijo de Dios allí en esa isla. Entonces, dice aquí en Juan 1, en Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Notemos entonces aquí cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Juan presenta a Jesús. Y el orden como lo presenta, dice, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Entonces, quizás alguno diría, no, el orden como está escrito debe ser el que era, el que es y el que ha de venir. Pero no, el Espíritu Santo colocó este orden diciendo primero que Jesucristo es y luego que era y que ha de venir, ¿sí? Y en ese orden es que el Espíritu Santo desea que nosotros siempre consideremos a Jesús. No podemos considerar a Jesús solamente como el que era, así como esos dos discípulos estaban hablando de Jesús como el que era. Y entonces cuando uno mira a Jesús como el que era, entonces pues no hay esperanza, se pierden las ilusiones.
pero cuando uno sabe que Jesús es, lo cual significa que está ahora presente, ahora mismo está aquí conmigo, ahora mismo está allí en sus hogares, en su presencia está, donde quiera que se predique su palabra, allí está el Señor Jesús. Entonces aquí dice, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir. O sea, primeramente el Espíritu Santo manifiesta a Jesús como el que es, ¿sí? Lo cual tiene una extraordinaria importancia, ¿sí? Luego se repite aquí en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Ya habla el Señor Jesús. En el versículo 4 el Espíritu Santo lo presenta a Jesús como el que es. Pero el mismo Señor se presenta aquí en el versículo 8, diciendo yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El mismo Señor Jesús dice que Él es el que es. Y bueno, más adelante vamos a seguir considerando esto. El versículo 11 dice que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Bueno, entonces la palabra del Señor nos enseña claramente que Jesús es. Y cuando nosotros tenemos esta plena conciencia de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, lo cual significa que Jesús es el hoy día, el mismo que estuvo en Galilea hace 2000 años, el mismo que hizo milagros, el mismo que resucitó a los muertos, no ha cambiado. El mismo Jesús que estuvo hace 2000 años está ahora mismo con nosotros. La diferencia es que no lo vemos. No lo vemos físicamente, pero su espíritu está con nosotros. Y cuando mencionamos su nombre, cuando aplicamos su nombre, ahí se manifiesta su poder. Porque donde está el Señor está su poder. Y bueno, yo recuerdo que fui en una ocasión invitado a Bucaramanga. Y tengo un recuerdo muy bonito porque de la predicación de esa noche allí en Bucaramanga, en una casa, se habían reunido 80 personas, ¿sí? Fui a predicarle la palabra. Y entonces yo tomé este pasaje en San Lucas capítulo 15, versículos Lucas no, sino Mateo capítulo 15, donde el Señor Jesús sube a un monte y entonces la gente comenzó a traer sus enfermos y subieron a ese monte con sus enfermos y eran enfermos que necesitaban milagros creativos. Dice aquí la palabra, Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, este pasaje fue el pasaje que tomé para predicar a Jesús, a esas 80 personas que estaban allí en esa casa.
y entonces les decía, algunos piensan que fue un privilegio extraordinario haber estado en ese monte y un privilegio súper extraordinariamente grande el haber contemplado esos milagros, todos milagros creativos. Por ejemplo, los cojos, cómo sus pies se enderezaban. Y de pronto había cojos que habían perdido un pie y el Señor les puso un pie nuevo. Porque también dice que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos. Y claramente un manco no es el que tiene una mano imposibilitada, sino el que no tiene una mano. ¿Sí? El manco ha perdido su mano, no tiene la mano. Pero el Señor sanó a los mancos, es decir, les hizo crecer una mano. Y era algo súper extraordinariamente grande, no hay nada imposible para Dios. Y este es un pasaje que nos inspira grandemente porque cuando uno lee este tipo de milagros, pues ciertamente no queda nada para decir, es decir, para no creer en que Dios puede hacerlo todo, ¿sí? Porque Él dice que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pero yo les decía que el privilegio no fue que ellos vieron esos milagros, sino que tuvieron a Jesús con ellos. ¿Sí? Entonces yo les decía, bueno, por cuanto Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nosotros también tenemos el mismo privilegio, exactamente ahora. En este mismo instante tenemos el mismo privilegio. Tenemos el privilegio de tener a Jesús y su presencia está con nosotros porque la Biblia nos revela a Jesús como el que es y que era y que ha de venir. Y Él mismo dice, yo soy el que es y que era y que ha de venir. Entonces, el mismo Jesús que sanó a todos estos enfermos que necesitaban milagros creativos, el mismo Jesús está ahora mismo con nosotros, en este instante. Y esa es la tremenda bendición de la palabra. Cuando nosotros consideramos a Jesús como el que es, y no solamente como el que hizo, porque hay una diferencia muy grande. Cuando uno no cree que Jesús es, sino lo ve en una forma histórica, entonces uno lee el Evangelio diferente. Y se puede decir, uy, estos milagros que hizo el Señor Jesús, pero qué lástima que no esté con nosotros. ¿Sí? Cuando uno mira a Jesús como el que era, pero no hay que mirar a Jesús como el que era, sino como el que es, como el Cristo vivo que dice, ¿tienes un problema ahora? ¿Tienes un problema ahora mismo? Te puedo sanar, te puedo restaurar, ahora mismo puedo obrar en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Sí? Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Entonces tenemos un Cristo presente que nos dice ahora mismo, ¿qué quieres que te haga? Así que abre tu corazón y dile, Señor, necesito mi sanidad, necesito que me quites el cáncer que me ha venido dañando mi cuerpo, que me está destruyendo. Señor, extiende tu mano y tócame. Y el Señor es, ¿sí? Es, y está presente ahora mismo, no mañana, ¿sí? Sino ahora mismo, está ahí, presente. Y porque donde quiera que se predique la palabra, ahí está el Señor presente. Porque en la palabra que predicamos, es una palabra que es espíritu y vida. Pero ese espíritu y vida se lo da la presencia de Jesús, se lo da la palabra, la unción del Espíritu Santo, que siempre está con Jesús y está con nosotros.
Es algo entonces maravilloso saber que contamos con Jesús que es. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó esa noche? Después de que les prediqué esta palabra, les dije, hoy nosotros tenemos el mismo privilegio, tenemos a Jesús aquí con nosotros y Él va a sanarles. Y pasó una chica que tenía sus piernas, eh, ¿cómo le digo? Ella se paraba derecha, sus rodillas juntas, pero los pies que quedaban separados 25 centímetros más o menos, ¿sí? Entonces ella, pues se le veían mal sus piernas porque no podía juntar sus pies, ¿sí? Y entonces la madre me dijo, pues es que la niña tenía 13 años en ese tiempo. La niña eh, pues ya empieza a tener cierta, ¿qué le digo? Estamos preocupados porque las piernas de la niña están así y hemos consultado ya con médicos, pero nos dicen que se requieren 3 o 4 operaciones. Por un lado son muy costosas, por otro lado muy dolorosas y no quedan enteramente bien, no nos garantizan. Yo le dije, no, el Señor está aquí y el Señor va a sanar a tu hija. Entonces le dije a la niña, póngase las manos en los huesos de la cadera, sobre la cresta del ilion, y entonces ella puso sus manos ahí, yo puse mis manos sobre las de ellas y le hablé a los huesos, porque la Biblia dice que hablemos. Y Jesús sanó a la gente hablándole a sus cuerpos, ¿sí? Entonces le puse las manos y dije, en el nombre de Jesús ordeno que estos huesos de la pelvis roten en el sentido que tienen que hacerlo para que sus piernas queden derechas. Y bueno, el Señor hizo tan pronto dije esta palabra, fue instantáneo. Los huesos de su pelvis se acomodaron y yo vi, y la niña sintió, se estremeció o sintió ese poder del Señor y yo supe en ese instante que el milagro estaba hecho. Fue instantáneo, algo fue breve, muy rápido el asunto. Y entonces yo en fe le dije, junte sus pies ahora. Y ellas juntó los pies y sus piernas le quedaron completamente derechas. Ahí. Esa es una tremenda demostración de cómo Jesucristo es. Él resucitó entre los muertos y es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, le tenemos ahora con nosotros. Y así como la gente clamaba a Jesús, venía a Él, o como el ciego Bartimeo clamaba a Jesús, 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 ten misericordia de mí. Nosotros podemos venir a Jesús y clamarle, decirle, Señor, ten misericordia de mí, sáname. Y tener esa confianza de que Él obra un milagro ahora mismo, ¿sí? De que Él te sana ahora mismo. Entonces, es maravilloso y qué tremendo, qué tremenda bendición poder compartir un evangelio donde los hechos de la historia se convierten en los hechos de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Jesús que hace los mismos milagros que hizo hace 2000 años, los hace ahora también con nosotros. Siempre los ha venido haciendo a través de los siglos, pero los hace ahora mismo. Yo declaro que el Señor está ahí en tu casa y que su poder está con Él para sanarte. Solamente cree en el Señor Jesús. Y voy a orar por ti para que experimentes ese poder del Señor sanándote. Pero antes quiero invitarte para que le invites a entrar a tu corazón. Recíbele en tu corazón. Entonces repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que viniste al mundo y que
por amor moriste allí en la cruz por cada uno de nosotros los pecadores. Yo te necesito, Señor Jesús. Te pido que entres en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Yo creo, Señor, que tu sangre me limpia de todo pecado, que limpia mi corazón de toda maldad. Y ahora mismo, Señor, por cuanto tu sangre limpia mi corazón, también tu presencia me llena ahora. Gracias, Señor. Te recibo como, declaro que tú eres el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, en esta hora. Y, Señor, te pido que me llenes también con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora voy a orar por usted. Ponga la mano en el nombre de Jesús sobre tu cuerpo. Pues allí, si puedes, en el lugar de la dolencia, de la enfermedad, o si no, sobre tu frente o en tu corazón, entonces coloca la mano en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Y recibe tu sanidad ahora. Cree que el Señor te toca, ¿sí? Cree que el Señor te sana, ¿sí? Quiero entonces orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de las personas que han creído y han puesto su mano sobre su cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesús, y que saben que Jesús está ahí, y que ahora mismo, Señor, la unción de tu Espíritu fluye sobre sus cuerpos. Sí, en el nombre de Jesús yo hablo vida y salud. Ordeno milagros creativos, milagros, que órganos que están dañados, que no funcionan, ahora reciban sanidad. Órganos que necesitan un reemplazo, ahora sean hechos nuevos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hablo milagros creativos en esta hora. Sí, en el nombre de Jesús, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Señor Jesús, gracias. Tu Espíritu Santo está obrando, tu poder está fluyendo ahora mismo. En tu nombre, Señor. En tu nombre hablo vida, hablo salud. Declaro milagros en este mismo instante. Aleluya, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Tú estás presente ahí con cada uno. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Di gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Y ahora comienza a hacer lo que no podía hacer. Pálpese, comience a moverse, a hacer lo que no podías hacer. Comienza a examinar tu cuerpo y dése cuenta de que Dios ha obrado una sanidad. Dios te ha sanado, ¿sí? Alguno dirá, bueno, yo no sentí nada. No importa que no hayas sentido nada. Cree que el Señor te tocó. Y sencillamente cree ahora que te vas a restablecer, que vas a estar bien, ¿sí? Declara, el Señor me tocó. No importa que no lo hayas sentido, porque debemos creer que el Señor nos ha tocado por la fe, ¿sí? Así como no vemos la presencia de Jesús, tampoco muchas veces experimentamos su toque. Pero no significa que porque no vemos el Señor no esté presente, o porque no experimentemos el toque del Señor no hayamos sido sanados. ¿Se da cuenta? Es importante creer, porque dice, más bienaventurado, dijo el Señor Jesús, son los que sin ver creyeron, ¿sí? Los que sin sentir ahora mismo nada, saben que el Señor está ahí y les ha tocado y les ha sanado. Así que sencillamente délo por hecho. Además la Escritura dice, lo da por hecho, porque dice la Escritura en 1 Pedro 24, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿sí? Por las heridas de Cristo tu cuerpo fue sanado. Hace 2000 años Cristo hizo la provisión para que tu cuerpo esté sano, y está sano.
Gloria sea al Señor. Bueno, entonces, esta es la palabra que el Señor ha puesto en esta noche y Jesucristo es ahora. Jesucristo es ahora. Tenemos al Cristo, al mismo Jesús que estuvo en Galilea, le tenemos ahora mismo con nosotros. El Espíritu Santo revela su presencia, ¿sí? Y revela la presencia de Jesús en todo lugar al mismo tiempo. Gloria sea al Señor. En ningún otro nombre tenemos salvación y sanidad, en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Bien, sencillamente cree y comienza a hacer lo que no podías hacer y escribe. Dame tu testimonio de la sanidad que Dios ha obrado. Hace unos días me llamó un hermano que su madre estaba bastante enferma y entonces necesitaba una operación de su apéndice, una cirugía. Y entonces le llevaron para Tunja, estuvo en el hospital y oramos por ella. Y estaba muy malita, pero oramos por ella y entonces los médicos le tomaron una radiografía para observar cómo estaba ese apéndice, cómo estaba esa vesícula allí. Entonces se dieron cuenta que no estaba. Y estaban pues como asombrados, de que qué pasó, que ya estaba operada, pero que no la habían operado, pero ya estaba operada. Y entonces el hijo me llamó, estaba desconcertado, que no sabían qué hacer, que la mamá ya estaba bien, pero que los médicos no sabían qué pasaba con el asunto. Entonces le dije, pues es que el Señor obró un milagro, ¿sí? Y entonces por eso no le encuentran ahora nada. Entonces, gracias al Señor por esto. Bendecimos entonces a Dios porque Él hace milagros en este tiempo. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar también, a continuar orando por Colombia, porque el Señor quite ese virus de nuestra nación. Hagamos esa oración y porque el Señor sane a todos los que estén contagiados. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hablamos vida y salud para toda persona que esté contagiada con el COVID-19. Padre, hablamos salud para ellos. Te pedimos, Padre, que extiendas tu mano sobre toda persona que esté con peligro de morir por este virus y que tú guardes su vida, que tú, Señor, le salves, le sanes. Sí, bendito Dios. Y te pedimos, Padre, que tú hagas morir este virus en toda nuestra nación y que nadie más se contagie. Que ese virus, Señor, desaparezca de Colombia, Padre, en el nombre de Jesús. Obra este milagro, Señor. Creemos que para ti todo es posible, Señor. Tu palabra lo dice, que para ti no hay nada imposible. Y tu palabra dice que para el que cree, tampoco nada es imposible. Gracias, Señor. Te bendecimos. Padre, oramos también por toda persona que esté afectada en su corazón, toda persona que tenga problemas en su corazón. En el nombre de Jesús yo hablo vida y salud para ese corazón. Sí, en el nombre de Cristo. Hablo salud, hablo vida, Señor, para toda persona que esté ahora mismo afectada en sus pulmones, en sus bronquios. En el nombre de Jesús, hablo vida y salud. Sí, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias, bendito Dios. Toda persona que tenga sus manos prácticamente paralizadas por la artritis, que no puede coger un pocillo, no puede alzar nada, sus manos le duelen mucho, en el nombre de Jesús. Esas articulaciones sean sanas ahora, en el nombre de Cristo. Recibe sanidad. Y usa esas manos, comience a hacer ejercicio, comience a tomar cosas, sosténgalas y cree que el Señor te ha sanado.
Gloria sea al Señor. Bueno, bendito sea el Señor. También cualquier otra enfermedad que sea, cree en el Señor Jesucristo, invoca su nombre y cree que el Señor te sana. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a saludar aquí a los hermanos que se han conectado. Saludamos a Luz Amanda Hernández, Holguín, también a Leila Ramírez Carranza. Ella dice gracias por la bella y fuerte oración. Bendiciones para todos. También entonces saludamos a Carolina Bernal, a Mártica Cárdenas. Hemos venido orando por su papá y está bien. Declárelo sano en el nombre de Jesús. Puedes imponer manos sobre él, Marta. Puede colocar manos y decir en nombre de Jesús. Reprendo todo síntoma de enfermedad de mi papá y ordeno que sea libre de diabetes, libre de esos dolores en los músculos, en el nombre de Jesús. Y crea que la presencia del Señor está ahí con usted. Paola Suezca, le saludamos también. A los... Paola Suezca tiene una petición de sanidad. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Declaro que por las llagas de Cristo eres sana y que ahora mismo la unción del Espíritu fluye sobre tu cuerpo. Saludamos a Nancy Estela Torres. Señor, necesito mi sanidad. Extiende tu mano y tócame. Sí, Señor, toca a tu hija Nancy en este instante, Señor Jesús. Tócale y sánale, Señor. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. También saludamos a Marta Hernández allí en Yopal. Que Dios me le bendiga. Saludamos a Ruth Marina Montoya en Bogotá. Gloria sea al Señor. Saludamos también a Marta Quistancho, a Blanca Rodríguez, a Ramón Duarte, Luis Alberto Pérez Castro, también a Jennifer Tatiana Casarán. Les saludamos también a Nubia Betancur, a Gladys Pérez Vera, a Jennifer Tatiana, a Berta Corredora Bella, a David Steven Cárdenas, a María Nayibe Velandia, a Ana Nova, a Adriana Cele Rincón, Sandra Barrera. Bueno, a todos los hermanos y amigos que se han conectado en esta noche y a los que se van a conectar, un saludo para todos aquellos que van a ver este video posteriormente y compártalo, comparte este video. Yo sé que a través de este video, cuando las personas escuchen la palabra, cuando reciban este mensaje, muchos enfermos van a ser sanados. Así que comparte este video con amigos, ahí en el Face, tienes muchos amigos, entonces comparte y hagamos posible que este mensaje llegue a miles de personas. También saludamos a hermanos allí en otras naciones que están conectándose con nosotros en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia. Les saludamos también, que Dios les bendiga y obre poderosamente en sus cuerpos, en sus espíritus, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Ah? Entonces, buenas noches para todos y mañana, Dios mediante, nos volvemos a conectar y los que tengan testimonios pues, pueden irlos escribiendo ahí para compartirlos en el día de mañana. Bueno, compartir testimonios.